Por favor suscríbete, dale al like y comparte, que así nos ayudas muchísimo. Top 10. ¿Qué libros leer para tener un buen vocabulario, sin aburrirte? Es cierto que existen docenas de técnicas muy eficientes y comprobadas científicamente para tener un buen vocabulario, el problema es que muchas de ellas son muy aburridas, tediosas y monótonas, pero la lectura es la excepción, y es por eso que te he traído una de las mejores recopilaciones de libros que, a pesar de ser muy ricos en su redacción y cantidad de vocabulario, son libros asombrosos, que te contarán historias increíbles, mientras que enriquecen tu habla. Puesto 1. Las aventuras de Sherlock Holmes. Géneros: literatura de detectives y policíaco. Autor: Sir Arthur Conan Doyle. Descripción: Las aventuras de Sherlock Holmes es una colección de 12 cuentos escritos por Arthur Conan Doyle, en los que el personaje principal es el detective de ficción Sherlock Holmes. En el libro no se presentan las historias en orden cronológico y los únicos personajes que se repiten en todos ellas son Holmes y el Dr. Watson, quien los narra en primera persona. En general las historias se solidarizan con las injusticias sociales y tratan de corregirlas. A Holmes se le presenta como alguien que ofrece un nuevo sentido de justicia. Las historias tuvieron buena recepción y causaron que las suscripciones a The Strand Magazine aumentaran, incitando a Doyle a exigir más dinero por su siguiente colección de historias. La primera, Escándalo en Bohemia, incluye el personaje de Irene Adler, quien, a pesar de estar presente solamente en este cuento, es uno de los más destacados en las adaptaciones modernas de Sherlock Holmes, usualmente como el interés amoroso del detective. Doyle incluyó 4 de los 12 cuentos de esta colección entre sus 12 historias favoritas de Sherlock Holmes, escogiendo La banda de lunares como su favorito entre todos. Puesto 2. Agujeros negros y pequeños universos. Géneros: biografía y divulgación científica. Autor: Stephen Hawking. Sinopsis: no estoy de acuerdo con la idea de que el universo constituye un misterio que cabe intuir pero que jamás llegaremos a analizar o a comprender plenamente, afirma Hawking en el prólogo. Y al hacerlo, le hace justicia a la revolución científica iniciada hace casi 4 siglos por Galileo y desarrollada por Newton. Ellos demostraron que algunas áreas del universo no se comportan de manera arbitraria, sino que se hallan gobernadas por leyes matemáticas precisas. Todavía es mucho lo que no sabemos o entendemos acerca del universo, pero el gran progreso logrado, sobre todo en los últimos 100 años, debe estimularnos a creer que el entendimiento pleno no se encuentra fuera de nuestro alcance. Esta es la firme creencia del autor de estas páginas, convencido de que pugnar con conseguir una teoría definitiva acerca del universo es mucho mejor que desesperar de la capacidad de la mente humana. Tal vez no estemos, después de todo, condenados a avanzar a tientas en la oscuridad. Este libro da fe de esta luminosa posibilidad. Puesto 3. La Divina Comedia. Género: epopeya. Autor: Dante Alighieri. Sinopsis: la obra que ha elevado a Dante hasta la cúspide de la más alta fama es la Divina Comedia. En palabras de su autor, el sentido de esta obra no es único sino plural, el primer significado arranca del texto literal, el segundo deriva de lo significado por el texto. El asunto de la Divina Comedia, en sentido literal, es el estado de las almas después de la muerte. En su aspecto alegórico, el tema es el hombre sometido, por los méritos y deméritos de su libre albedrío, a la justicia del premio y del castigo. En el poema alternan sin cesar figuras e ideas del mundo antiguo y moderno, y las citas de la Biblia se equilibran con las referencias al mundo clásico. Más de medio millar de personajes pululan en él, signo de riqueza incomparable. La Divina Comedia constituye un monumento de la poesía y de la cultura medieval. Puesto 4. Howard Phillips Lovecraft. Obras completas. Género: horror cósmico. Autor: Howard Phillips Lovecraft. Sinopsis: Howard Phillips Lovecraft no estaba a gusto en el mundo real, y decidió refugiarse en un mundo fantástico, pleno de espanto y horror. En los laberintos de su universo siempre se sintió amenazado y perseguido, sobre todo por la civilización, que no paraba de arrinconarlo. Desde esa pesadilla construyó una obra única, inquietante y perturbadora. Fundó un modo de narrar irrepetible en esa atmósfera sofocante. Los 4 tomos que contienen estas obras completas reúnen todos los relatos del escritor de Providence. Los 3 primeros volúmenes comprenden desde los relatos primerizos del autor, poco conocidos para el público ocasional, hasta los clásicos, incluyendo su ensayo sobre el horror sobrenatural en la literatura. El 4º volumen reúne la obra poética de Lovecraft, tan inquietante como sus cuentos.
36 sonetos en una edición bilingüe castellano-inglés. Sin duda un gran regalo para los adeptos del autor y la narrativa fantástica. Puesto 5. El retrato de Dorian Gray. Géneros: ficción gótica, drama, horror, novela filosófica. Autor: Oscar Wilde. Sinopsis: Basil Hallward es un artista que queda fuertemente impresionado por la belleza estética de un joven llamado Dorian Gray, y comienza a admirarlo. Basil pinta un retrato del joven. Charlando en el jardín de Hallward, Dorian conoce a un amigo de Basil y empieza a cautivarse por la visión del mundo de Lord Henry. Exponiendo un nuevo tipo de hedonismo, Lord Henry indica que lo único que vale la pena en la vida es la belleza y la satisfacción de los sentidos. Al darse cuenta de que un día su belleza se desvanecerá, Dorian desea tener siempre la edad de cuando Basil le pintó en el cuadro. Mientras él mantiene para siempre la misma apariencia del cuadro, la figura retratada envejece por él. Su búsqueda del placer lo lleva a una serie de actos de lujuria, pero el retrato sirve como un recordatorio de los efectos de su alma. Con cada pecado la figura se va desfigurando y envejeciendo. Puesto 6. Un mundo feliz. Géneros: novela, ciencia ficción, ficción distópica. Autor: Aldous Huxley. Sinopsis: Un mundo feliz es un clásico de la literatura del siglo XX, una sombría metáfora sobre el futuro. La novela describe un mundo en el que finalmente se han cumplido los peores vaticinios. Triunfan los dioses del consumo y la comodidad, y el orbe se organiza en 10 zonas en apariencia seguras y estables. Sin embargo, este mundo ha sacrificado valores humanos esenciales, y sus habitantes son procreados in vitro a imagen y semejanza de una cadena de montaje. Puesto 7. Gok. Género: ficción. Autor: J.J. Benítez. Sinopsis: Gok es el libro que J.J. Benítez nunca hubiera deseado escribir. Esas son sus palabras. Pero escrito está. Según el autor navarro, lo más importante de esta supuesta novela es lo que se intuye, no lo que se lee. Sí, Gog es una pequeña joya, envenenada. Se trata del libro más breve y dramático del autor de Caballo de Troya. La información contenida en Gog es tan importante que, probablemente, es falsa. Sinceramente, si no lo lee, mejor para usted, J.J. Benítez. Puesto 8. 100 años de soledad. Géneros: novela, realismo mágico, fantasía, alta fantasía, saga familiar, ficción épica. Autor: Gabriel García Márquez. Sinopsis: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Mito por derecho propio, saludada por sus lectores como la obra en español más importante después de la Biblia, 100 años de soledad cuenta la saga de la familia Buendía y su maldición, que castiga el matrimonio entre parientes, dándoles hijos con cola de cerdo. Como un río desbordante, a lo largo de un siglo se entretejerán sus destinos por medio de sucesos maravillosos en el fantástico pueblo de Macondo, en una narración que es la cumbre indiscutible del realismo mágico y la literatura del boom. Alegoría universal, es también una visión de Latinoamérica y una parábola sobre la historia humana. Puesto 9. Crónica de una muerte anunciada. Géneros: novela, policial. Autor: Gabriel García Márquez. Sinopsis: anda, niña. Dinos quién fue. Ella se demoró apenas el tiempo necesario para decir el nombre. Lo buscó en las tinieblas, lo encontró a primera vista entre los tantos y tantos nombres confundibles de este mundo y del otro, y lo dejó clavado en la pared con su dardo certero, como a una mariposa cuya sentencia estaba escrita desde siempre. Santiago Nazar dijo: basada en un suceso real, la reconstrucción literaria, laberíntica y polifónica del ineluctable y brutal asesinato de un hombre en una remota población fluvial caribeña significa la apuesta más arriesgada de Gabriel García Márquez hacia una novela total. Microcosmos trágico, explora el ancestral atavismo de la Virgen en la cultura hispánica, donde se entretejen las ideas de la moral pública, el honor familiar y la conciencia de clase, al tiempo que elabora una magistral vuelta de tuerca sobre el indisoluble vínculo entre el amor y la muerte, lo que, junto con el resto de su obra, le valdría a Gabo recibir el premio Nobel al año siguiente de su publicación. Puesto 10. Física de lo imposible. Género: no ficción, ciencia. Autor:
Michio Kaku. ¿Hasta qué punto los ingenios de la ciencia ficción que hoy consideramos imposibles pueden ser habituales en el futuro? Teletransporte, máquinas del tiempo, campos de fuerza y naves intergalácticas. ¿Materia de ciencia ficción o tecnologías potencialmente disponibles en el futuro? Inspirado por los mundos fantásticos de H.G. Wells, Star Trek o la Guerra de las Galaxias, el prestigioso físico teórico y divulgador Michio Kaku lanza una mirada inteligente, seria y a menudo sorprendente a lo que nuestra actual comprensión de las leyes del universo nos permite vislumbrar en el futuro. Un fascinante viaje por mundos hasta ahora solo soñados por la ciencia ficción, que ofrece nuevos retos a las próximas generaciones de científicos capaces de desafiar las imposibilidades de nuestro tiempo. Bueno, pues ahí lo tienen, 10 maravillosos libros que te aseguro aumentarán no solo tu vocabulario, sino tu intelecto, tu amor al arte, tu imaginación, etcétera, 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 y no es por nada, pero incluso yo, ya he leído casi todos estos libros, y me cambiaron la vida. Solo me queda pedirte tu like, que te suscribas y lo compartas, gracias por ver, y hasta la próxima.